cada día vivir más en paz, cada día vivir mejor, eso me gusta. Y me parece que son herramientas que por lo menos a mí me han funcionado y a la gente con la que he trabajado, pues le han funcionado bastante, ¿no? Entonces, me gustaría compartirlo con ustedes. Voy a compartir justamente la presentación. Denme un momento, por favor. ¿Y me pueden decir si ya se ve? Listo, nada más ampliarla. Ok, ya está ampliada. ¿Ya se ve? No, todavía no. Caray, a ver. Ya se ve. ¿Sí? ¿Se ve ampliada? Ampliada no. Es que... Solo ábrela como presentación y ya. Sí, aquí está, nada más que le pongo la vista completa y se supone que se tendría que dar, pero no sé, ahí le pongo, no sé si se alcanza a ver. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, entonces voy a empezar, ¿ok? La inteligencia emocional. No sé si alguno de ustedes me podría decir qué es lo que entiende por inteligencia emocional. ¿Algún punto de vista así, lo primero que les llegue a la mente sobre lo que es la inteligencia emocional? Controlar las emociones. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie? Reconocer nuestras emociones ante cualquier situación. Ok, es parte de, sí. Es Bueno, la forma en que reaccionamos ante ciertas situaciones. exactamente. Sí, efectivamente, es la manera en la que reaccionamos ante algún evento. Y depende de la inteligencia emocional que tengamos, vamos a reaccionar de una o de otra forma, porque nadie reacciona igual. Y un ejemplo muy sencillo podría ser ante la lluvia, ¿no? Que es algo que ocurre muy constantemente aquí en nuestra ciudad, en el Valle de México. Y la realidad es que hay veces que a mucha gente le emociona que llueva y le parece algo muy agradable, y hay gente a la que no le agrada, ¿no? O se molesta mucho por esa razón. Ante la misma situación, pues mostrarse completamente diferentes, ¿no? Bueno, ahora les voy a decir qué es la inteligencia emocional, o qué es la inteligencia más bien. Primeramente, desde el diccionario, la inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad, ¿sí? Esta forma de explicarlo del diccionario más se refiere a esa inteligencia racional, porque así funciona, es la facultad justamente de la mente de poder aprender lo que nos es enseñado, de poder interpretarlo, de razonarlo, y como dice aquí, tomar las decisiones basándonos en esa idea determinada de la realidad que percibimos. Ahora, la etimología de la palabra. A mí me gusta mucho irme a la etimología porque ahí viene la raíz de la creación de las palabras, y muchas veces en la etimología nos enseña mucho más que en lo que es cómo la interpretamos el día de hoy. La palabra inteligencia, dice aquí, proviene del latín intelligentia o intellectus, que a su vez proviene del verbo intelligere, término compuesto de inter, que es entre, y leyere, que es leer o elegir, que significa comprender o percibir algo. Aquí está muy resumido esta última frase que dice que significa comprender y percibir algo. Y justamente de eso se trata la inteligencia, ¿no? De percibir, de cómo percibo las cosas a través de lo que he aprendido. Sin embargo, lo que yo aprendo va a ir condicionado de las ideas culturales que yo tenga. Pero ahorita vamos a entrar más a fondo a ese punto, ¿no? Hola Ernesto, disculpa que te Sí, interrumpa. sí, claro. Es que no podemos ver las diapositivas. No sé si le estás cambiando. Listo. Sí. Así ya podemos verla. Es que sabes que justo cuando la abro,
Cuando la Sí. amplío es cuando ya no se ve. Entonces la voy a dejar así mejor. Sí, gracias. Sí, no. Ok, bueno. Existen varias diapositivas. A ver, voy a regresar a la pasada. Ahí está por si la quieren capturar o algo. Es la que de la definición. Y la que continúa, pues es esta. Decía, existen varios tipos de inteligencia, pero el día de hoy nos enfocaremos en las dos más conocidas, o bueno, las más importantes para el tema del día de hoy, ¿no? Una es la inteligencia intelectual y la otra es la inteligencia emocional, que es la más importante para funcionar en la vida. La inteligencia intelectual todos la conocemos, ¿no? Es cuando aprendes algo en la escuela, a escribir, a leer, las matemáticas o alguna disciplina nueva, pues se necesita de la inteligencia intelectual, ¿no? Cuando estás leyendo algo, se necesita de comprensión lectora, aparte del análisis, y bueno, pues después sacar la conclusión de aquello que leo, y tiene que ver justamente con la parte intelectual. Hay seres humanos que están más apegados a la inteligencia intelectual que a la emocional, que son más racionales que emocionales. Y esas personas, bueno, pues son aquellos a los que les gustan más las matemáticas, aquellas personas que les gustan más las cosas estructuradas, ¿no? O que se les puede llegar a decir que son medio cuadrados, pero es la forma en la que ellos funcionan, ¿no? Es decir, eligen carreras como ingenierías, o sea, cosas que se puedan medir y controlar todo el tiempo. En cambio, pues las personas que están más apegadas a la inteligencia emocional, ya aquí ustedes se pueden ir identificando, las personas que están más apegadas a la inteligencia emocional, pues son aquellas que les gusta el arte, la música, la escritura, el baile, etcétera, ¿no? Que son un poquito más como kinestésicos, ¿no? Entonces, pues que se apegan más a eso. Sin embargo, cualquier persona tiene las dos inteligencias, ¿no? Y en un libro menciona Daniel Goleman que la inteligencia emocional tiene una importancia del 80%, porque justamente es la que nos ayuda a funcionar mejor en la vida. Podemos tener mucha inteligencia intelectual y tener muchos conocimientos, y eso lo pueden ver pues tanto en su trabajo, en su escuela, gente que tiene muchos conocimientos y que por esa razón han llegado a ser líderes o a ser jefes, pero que al faltarles inteligencia emocional, su liderazgo se arruina. O sea, no saben cómo tratar a la gente, cómo manejar a la gente, cómo entender a la gente y un punto muy importante, cómo reaccionar ante esas situaciones que ocurren exactamente, ¿no? O no saber manejar la emoción, se desbordan de emoción. Y entonces, por más inteligencia intelectual que poseen, pues van a terminar perdiendo porque la inteligencia emocional es muy poca, ¿no? Si tienen alguna duda conforme voy pasando, pues, o creen que voy muy rápido, pues ahí me lo hacen saber, por favor. No sé si ustedes sepan, porque por mucho tiempo, pues nosotros creímos que solamente teníamos un cerebro, ¿no? El día de hoy hay investigaciones profundas y bueno, tenemos no solo dos, aquí presento dos cerebros, en realidad tenemos tres órganos que funcionan como, o tres sistemas que funcionan como un cerebro en nuestro cuerpo. Pero voy a hablar el día de hoy específicamente de estos dos. Uno es el cerebro racional, aquel que se encarga de codificar toda la información que observamos para volverla justamente o para introducirla en nuestro cuerpo y que nuestra mente la tenga consciente, ¿sí? Pero ahí es donde se codifica toda esa información en cuanto a lo racional, ¿sí? En lo que hablábamos hace un momento. Sin embargo, también tenemos un cerebro emocional y esto no es una ciencia ficción, ¿no? Es una realidad. También se han encontrado en el cerebro emocional neuronas que funcionan para la conexión. Sin embargo, en el sistema digestivo se encuentra el sistema emocional y ustedes lo pueden comprobar muy sencillo. Yo les pregunto, cuando tienen una sensación de temor, de angustia, de miedo, ¿dónde se siente? ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, pues se siente justamente en la boca del estómago o en el estómago, ¿no? Cuando tienen una reacción de angustia, o puede llegar incluso a doler el mismo estómago, ahí se percibe. También las emociones que nosotros llamamos positivas, cuando tenemos el enamoramiento, cuando nos sentimos muy contentos, cuando nos sentimos felices, también esa emoción se siente en el estómago.
Entonces, ahí es donde radica el cerebro emocional y donde se guarda la memoria emocional. Por eso tan importante tenerlo en claro. O sea, funcionamos a través de dos cerebros. Sé que nos han enseñado que el mismo cerebro puede decodificar las emociones, de un lado del derecho de una forma, del izquierdo de otra forma. Sí, es verdad, pero últimamente la ciencia ha estado investigando sobre este cerebro emocional que tiene que ver con el sistema digestivo y toda su complejidad, porque eso sería o daría para un tema, ¿no? Pero el día de hoy solamente quiero que lo vayan visualizando. Bueno, inteligencia emocional. ¿Cuáles podríamos decir que son sus elementos de la inteligencia emocional? Primeramente, percibir las emociones. Si yo no las percibo, y no las percibo porque no las conozco, pues va a ser muy difícil que pase al siguiente nivel o al siguiente paso. Posteriormente, comprender las emociones. Una vez que ya sé cuáles emociones tengo, las voy a intentar comprender. Muchas veces, o al menos en donde yo he estado, que me han enseñado sobre las emociones, me han mencionado que lo que se tiene que hacer con ellas es trabajar con las emociones para poder ajustarlas. No, desde mi punto de vista, se tienen que comprender, se tienen que entender. Y una vez que se pueden entender, ahora sí podemos llegar al otro punto, que es manejar las emociones. No controlarlas, porque el control tiene que ver con el miedo, pero eso ahorita lo voy a explicar todavía más. Más bien manejarlas, encauzarlas hacia el propósito que tienen, y entonces ahí ya estaremos utilizando las emociones, que ya es otro nivel de conciencia. Pero bien, a continuación les voy a presentar algunos puntos para desarrollar justamente la inteligencia emocional según Daniel Goleman. Él tiene un libro que precisamente se llama así, Inteligencia Emocional, y a través de su estudio determinó 5 puntos importantes o básicos para poder desarrollar la inteligencia emocional. ¿La doctora? Punto número 1, entender nuestras emociones, ya lo había mencionado anteriormente, que tiene que ver con el autoconocimiento. Si nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos por qué reaccionamos de la forma en la que reaccionamos. No sé si a ustedes les ha ocurrido o les ha pasado que muchas veces se levantan por la mañana y solamente sienten que están mal, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando alguien nos ve en la calle o cuando llegamos al trabajo y cuando la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y la respuesta instantánea es bien, ok. Y eso está bien, ¿no? Pero el asunto es que ¿realmente estás bien? ¿Realmente te sientes bien física, emocional, mentalmente? ¿Realmente estás bien? Y cuando no te sientes bien o cuando no nos sentimos bien, terminamos resumiendo ese estado en el decir es que no me siento bien, ¿no? No me siento bueno, me siento la fregada, ¿no? Pero no sé definirlo. No sé si estoy enojado, no sé si estoy triste, no sé si tengo miedo, no sé qué es lo que no sé si estoy angustiado, si tengo ansiedad. No lo alcanzo a ubicar porque no me conozco, no entiendo cómo es que reaccione yo, ¿sí? Y para eso, pues obviamente me tengo que investigar, ¿sí? Entonces, ¿por qué la importancia de conocernos? Porque si no nos conocemos, vamos a seguir manifestando nuestras emociones así impulsivamente, sin podernos detener a comprender qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Ahora, ok, entender las emociones. ¿Qué son las emociones para empezar? Según la biofísica, la biofísica estudia esta parte del cerebro emocional que les mencionaba hace un momento, dice que son impulsos electroquímicos provocados por la percepción humana, ¿sí? Ok, entonces, son impulsos electroquímicos provocados por la percepción humana. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tratar de explicar de la forma más sencilla. Que yo percibo un hecho con la vista o con mis 5 sentidos, ¿no? Con los 5 sentidos que nos han enseñado. Yo lo percibo y lo que hace el cerebro es tratar de más bien codificar esa información y volverla un químico, ¿sí? Para que se vuelva un neurotransmisor. Y entonces esta información vaya impregnada no solo al cerebro, sino a todas nuestras células. Por si tenías la idea de que tu mente solamente estaba en el cerebro, pues es una idea equivocada. Tu mente está en todo el cuerpo.
a través justamente de que la percepción que tienes de las cosas se convierte en un impulso electroquímico que va directo a todas tus células y entonces esa información, de acuerdo a tu percepción, pues está dentro de tu cuerpo, en todo el cuerpo. Por eso es tan complicado cambiar la manera de pensar, porque prácticamente ya después de varios años el cuerpo piensa por nosotros, ¿no? Ya está ahí, ya lo tenemos ahí guardado. Ya ni siquiera sabes por qué te enojas, pero al otro día te enojas. Siempre estás enojado o enojada, ¿no? O siempre tienes esa sensación de malestar. Y a veces nos levantamos y decimos, pero pues no pasó nada. Ah, bueno, es que ya todas esas emociones están guardadas en nuestro cuerpo y se manifiestan de esta manera, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles son esas emociones de las que habla justamente Daniel Goleman? Pues es la alegría, es el enojo, es el miedo y es la tristeza, ¿ok? La alegría, que pues ya todos lo conocemos, ¿no? Es un estado en el que nos podemos reír, podemos sonreír, podemos sentirnos contentos con alguna persona cuando yo creo que siento que puedo ser yo y decir y hacer lo que yo desee, pues me causa alegría, o cuando estoy realizando algo que me gusta, me causa alegría. Esa pues es fácil de identificar. El enojo, bueno, todas son fáciles de identificar. El enojo pues es cuando algo me produce una molestia, ¿no? Y puede haber en niveles. Puede ser un enojo simple, sencillo, hasta estallar de ira, ¿no? Cuando ya tenemos el enojo ahí guardado desde hace mucho tiempo, ¿no? El miedo que es una sensación aparentemente natural, porque así también nos han enseñado y que funciona para la prevención. Es decir, si yo no tuviera miedo, pues se dice así, ¿no? Si yo no tuviera miedo, me atravesaría una calle sin voltear, sin importar que me atropellaran. Sin embargo, eso desde mi punto de vista no es miedo, es inteligencia, ¿no? O sea, tú sabes que no puedes pasar así. Pero cuando sale un perro que te va a atacar, ahí sí hace acto de presencia el miedo natural para que huyas, para que corras, o cuando tienes temor de un lugar que te pueden asaltar, pues te puede prevenir, ¿ok? Pero ese miedo cuando es natural funciona. Cuando el miedo lo reprimimos, entonces comienzan las complicaciones porque se convierte en un miedo enfermizo, ¿sí? Que ya no podemos controlar. Y luego está la tristeza, que en nuestra sociedad está muy devaluada. O sea, la gente, y más ahora, ¿no? Que ahora todo el mundo tiene que estar feliz y contento y alegre y siempre estar positivo. Y pues no se trata de eso. Todas las emociones tienen una función y son necesarias para poder vivir. La tristeza nos sirve para el desapego, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando muere un ser querido, lo primero que se presenta en mí es tristeza, en su forma natural, es tristeza. Ya cuando eso nos domina y la mente empieza a entrar en acción por las percepciones que hemos tenido anteriormente, podemos generar miedo, culpa y etcétera. Pero en su esencia natural, lo primero que sentimos es tristeza. Y pues muchas veces, desafortunadamente, lo que hacemos, especialmente los hombres, es reprimir esa tristeza para que no me vean llorar, porque los hombres debemos ser fuertes, porque la cultura eso nos dijo. Las mujeres son las que lloran, nosotros somos los fuertes. Entonces, aunque te esté doliendo, te aguantas y no vives tu tristeza. O quieres salir de ella muy pronto, ¿sí? Como que, y pongo el ejemplo de la muerte porque es un ejemplo muy claro y ahora con la pandemia, pues muchos lo hemos vivido muy de cerca, ¿no? Entonces, pero la muerte en ocasiones ya queremos olvidar, ¿no? Que ya el tercer día ya no me duela, que ya el tercer día ya no me den ganas de llorar, porque si siento eso, entonces estoy mal. No, la realidad es que a una persona cuando muere la vas a llorar las veces que sea necesario. Es natural, la tristeza nos ayuda al desapego. Una vez que yo lloro por esa pérdida, entonces al final voy a llegar a desapegarme de eso y a poder sentir tranquilidad. Si la reprimo, va a pasar todo lo contrario. Entonces, esas son las emociones básicas de las que nos habla Daniel Goleman. Y bueno, ok, llegamos al punto número 2. El punto número 1 era entender nuestras emociones, o sea, el autoconocimiento. Y el punto número 2, manejar nuestras emociones, la autorregulación, ¿sí? Ahora, ¿pero qué pasa cuando reprimimos nuestras emociones? Lo que les decía hace un momento. Que no me quiero sentir enojado, que no me quiero sentir con miedo y no me quiero sentir triste. Primeramente, entender lo que es algo natural
y que seguramente en la vida lo vamos a experimentar constantemente. Incluso podemos experimentar esas 3 emociones durante un día, las 3. El enojo, el miedo y la tristeza. Pero cuando la reprimimos, entonces esto se convierte en ira. Cuando reprimimos el enojo, o sea, cuando no lo expresamos, y ahora podrás estarte preguntando, ¿cómo podría expresar sanamente el enojo? Pues hablándolo, diciéndolo, con la persona que te enojaste, haciéndoselo ver, ¿no? O sea, que estás molesta, que estás enojada, sacarlo de alguna manera para que no se quede ahí, ¿no? No te lo reprimas, porque se va a guardar y en algún momento podemos decir, es que yo aguanto, pero cuando me enojo, no saben cómo me pongo, ¿no? Pero la realidad es que sí es cierto, y el problema es que cuando te enojas, pues explotamos de ira y entonces hacemos cosas que incluso no queríamos hacer, o decimos cosas que no queríamos decir. Y eso lo podemos ver muy claramente en las relaciones de pareja, ¿no? No sé si a ustedes les haya pasado alguna vez que, pues, por no pelear, mejor te guardas la emoción, por no, sí, pues porque no se ponga incómoda la situación, porque ya estoy bien, para que vuelva a comentar esa situación, pero te la quedas guardada y cuando viene el problema, estallas de ira y entonces sacas todos los trapitos al sol de hace un mes, de hace un año y se los avientas en la cara para hacerlo sentir mal o sentir culpable a la otra persona, ¿no? Y hay ocasiones en que la ira se puede estallar de tal forma que incluso no te vas a acordar de lo que dijiste, ¿no? O ya en casos extremos, la palabra esta de me cegué de ira. Hay personas que se han reprimido tanto el coraje que cuando explotan, literal, se les nubla la vista y cuando se dan cuenta ya están llenos de sangre de lo que le hicieron a la otra persona o se despiertan ya golpeando a alguien más o despiertan ya en un hospital o despiertan incluso ya en la cárcel. No es una broma, es algo en serio. Por eso la importancia de manejar esas emociones. Ahora, la ansiedad. La ansiedad viene cuando reprimo el miedo, ¿no? O parte de eso, ¿no? Parte de la ansiedad viene cuando reprimimos el miedo, o sea que no acepto que tengo un temor. Y si ustedes se dieron cuenta, pues ahora en la pandemia se desató mucho la ansiedad, estados de ansiedad, de que tengo miedo, miedo a que me enferme, miedo a que se muera un ser querido, miedo a no volver a salir a la calle, miedo a la economía que estaba complicada, o sea que no podía percibir el suficiente dinero para vivir y miedo todo el tiempo. Y entonces la mayoría de los seres humanos no hablamos esas situaciones. No tenemos con quién hablarlas por una razón. Tenemos miedo a que nos juzguen. Tenemos miedo a vernos ridículos al hablar de estos problemas. Entonces me lo guardo y pues eso termina desatándose en una ansiedad porque la mente no para. Cuando el miedo está presente, la mente no para. Y un miedo te lleva a otro miedo. Ahorita dije varios. O sea, miedo a enfermarme, miedo a morirme, miedo a que se enferme un familiar, miedo a que se muera, miedo a la situación económica, miedo a no salir, ya angustia por estar todo el tiempo encerrado, etcétera, ¿no? Entonces, así es como se manifiesta cuando reprimimos el miedo. Después viene la tristeza, lo que ahorita mencionaba, que también somos muy dados a reprimir la tristeza, y cuando la reprimimos, bueno, pues viene justamente la depresión, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos autorregularnos? Bueno, pues una vez que conocemos nuestras emociones y el por qué me estoy enojando y por qué siento tanto coraje, bueno, pues entonces puedo entender qué reacciones voy a tener cada vez que me enojo, ¿no? O cada vez que estoy triste y aceptarlas, o sea, aceptarlo es lo primero. Y después ser honesto con nosotros mismos y entender si necesito ayuda, ¿no? Si necesito de platicar con alguien, con algún profesional, o a lo mejor de inicio con un amigo, con un familiar para sacar las emociones. A lo mejor necesito leer un libro que me encauce, necesito escuchar un audio, necesito ver un video que me ayude a trabajar con esa situación para entonces poder aprender, por decirlo de alguna forma, y a la siguiente manejarlo de la mejor manera. No sé si hasta este punto vamos bien o tienen alguna duda. Ok. Entonces, ¿cuáles son otras de las consecuencias de reprimir las emociones o de no manejarlas?
Pues simple y sencillamente una vida caótica. No sé si alguna vez te hayas sentido en esa situación de que tienes problemas en tu casa, tienes problemas en tu trabajo, tienes problemas con tu familia y tienes problemas en todos lados, ¿no? Y de repente empiezas a pensar, bueno, si tengo problema en todos lados, probablemente el problema no sean los demás. Tal vez el problema sea yo, al no saber manejar mis emociones, al no saber entenderlas, primeramente aceptarlas y poderlas después manejar. Y eso da como resultado una vida caótica porque no tenemos el control de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que muy fácilmente, cuando vayas en tu carro, cuando alguien se te atraviese, te vas a querer agarrar a golpes con la otra persona, que vas a llegar a tu trabajo y si alguien te habla de mala manera o tal vez no te saluda, vas a comenzar a suponer que tiene algo contra ti y entonces o vas a agredirlo o vamos a inventar un chisme o vamos a hacer que nuestra vida se complique cada vez más, ¿no? Si llegamos en la familia y sentimos que, pues, no sé, alguno de nuestros padres o alguien de nuestra familia tiene preferencia por uno de nuestros hermanos, pues en ese momento yo voy a sentirme hecho a un lado, desplazado, y se los voy a hacer saber no de la mejor manera, sino causando un conflicto, ¿sí? Así es como nuestra vida se empieza a volver caótica, ya no digamos en la pareja. O sea, está muy conocida, ahora se habla mucho de las parejas tóxicas, hasta se habla de broma, ¿no? Ahí viene la tóxica, o ahí viene el tóxico, ¿no? Se habla de broma, pero en realidad la toxicidad tiene que ver con violencia, ¿no? Entonces, una relación tóxica justamente es cuando ya no estás en paz, cuando los pleitos predominan, cuando ninguno se pone en el lugar del otro, porque no tiene la capacidad emocional para hacerlo, no tiene la capacidad para relajarse, para escuchar al otro, para ver qué es lo que le está ocurriendo, y tampoco para observarse si él ha cometido errores, entonces de ahí solucionarlos, no, entonces la vida se vuelve caótica, ¿no? Otras consecuencias de no saber entender y por lo tanto manejar las emociones son las adicciones. Las adicciones muchas veces llegamos a pensar que se presentan por casualidad, ¿no? O sea, como que uno salió borracho y ya, no, pero no es así. O uno salió drogadicto y ya, no, no es que salgan, sino algo ocurrió. Si algo ocurrió en nuestra vida que no supimos manejar emocionalmente, el abandono de un padre, los pleitos en la familia, los golpes en la casa, o sea, un ambiente hostil, algún abuso sexual o todo a la vez. Y entonces, como no lo supimos entender y manejar, se presentan las adicciones como fuga a esos problemas. Como no me gusta mi realidad, como no me gusta mi vida, entonces lo que hago es anestesiarme para no soportar el dolor. Otras consecuencias, dificultades con otras personas, ya lo dije anteriormente, pero bueno, se van presentando constantemente. Una persona, por ejemplo, que tiene más la impulsividad por la ira, lo que ocurre es que regularmente va encontrando con quién pelearse, o sea, eso se le presenta solito, es como si lo atrajera, y entonces pues tiene dificultades con todo el mundo, y con todo el mundo discute, y nada le parece, y todo el tiempo está negativo. No sé si conocen a alguien, seguramente sí, alguien que todo el tiempo está de negativo, que todo le parece mal, que todo está mal, entonces que siempre se está quejando. Pues ese tipo de personas al final terminas alejándote de ellas porque te hartan, ¿no? Y si eres tú, pues hasta tú mismo te hartas de ti mismo. Esa es la verdad. Y luego, la consecuencia última son enfermedades físicas, todas aquellas emociones negativas, siempre, siempre, sin lugar a dudas, se van a somatizar. Y la biofísica lo explica de esta manera, con algunos ejemplos. El cáncer se da por el odio intenso. La diabetes se da por una constante enojo y culpa, o sea, las dos emociones combinadas, ¿no? Entonces, ahí podemos ir viendo. La hipertensión se da por una presión siempre, que estés todo el tiempo presionado y la presión arterial se empieza a subir. Entonces, ahí hay una gran lista, o sea, todas las enfermedades, la que me digan, tienen una causa emocional. Entonces, esa es otra de las consecuencias de no saber, de no entender y de no manejar nuestras emociones, ¿no? Otro punto que habla él es la automotivación. Ahí puse algunos puntos, pero bueno, como para que se entendiera mejor. O sea, ya que yo entendí, o sea, ya que yo vi las consecuencias, ya que vi que tengo que autorregularme, ya que vi de dónde vienen mis emociones, bueno, pues tengo que buscar la automotivación, ¿no? O sea, pero eso ya es
una vez que lo entiendo, ¿no? Y aquí les dejo algunos puntos para que los puedan ahí capturar, tomar foto, o bueno, yo les mando, ya mandé la presentación por si alguien la quiere después, ahí los pueda ver con toda tranquilidad, ¿no? Dice aquí, no olvides nunca ser positivo, sí, o sea, pero teniendo en cuenta que también puedo experimentar enojo y tristeza, ¿no? Ser positivo sí es verle el lado bueno a las cosas, pero no desde soy el club de los optimistas y ya, ¿no? O sea, elabora un diario personal que refleje tus progresos diarios. Eso sería ideal, ahora habrá que ver si tienes el tiempo o no para poderlo hacer, pero pues a lo mejor en la computadora escribir algo rápido es incluso sanador, ¿no? Imagínate logrando tus propios propósitos cada día, pues sí, parte de la meditación, empezar a observar hacia dónde te diriges, ¿no? Aquí dice, sí, un día puedes fallar, pero no dos, ¿no? Ok, también. La sana competencia entre amigos es un gran fuente de motivación, o sea, sí es un punto importante, sin embargo, la competencia más importante es contigo mismo, es decir, cada día ser mejor, ¿no? Prepara tu mente para los momentos de bajón, eso se hace pues capacitándote, leyendo, instruyéndote, ¿no? Y así, ¿no? Podemos seguir. Pero entonces la automotivación, ¿qué quiere decir esto para resumirlo? Que no vamos a estar esperando que alguien más nos motive. Esa es la esencia de este punto. O sea, no voy a estar esperando a que mi pareja me motive, o a que mi mamá me motive, o que mi papá me motive, o que me aprueben para tener esa motivación. ¿Por qué? Porque nos volvemos adictos a la aprobación. Y una vez que nos volvemos adictos a la aprobación, la vamos a estar buscando constantemente y de ahí va a partir nuestra motivación para hacer las cosas. El problema de esto es que cuando no tengamos la aceptación o la aprobación de los demás, que regularmente pasa en todos los aspectos, nuestra familia, nuestra pareja, con tu jefe, etcétera. O sea, el día que tu jefe no te diga que lo hiciste bien como estás acostumbrado, pues ese día ya no te vas a desmotivar, ¿no? Entonces, la automotivación debe de venir del interno, o sea, de tu interno, ¿sí? Con propósitos claros de hacia dónde quieres llegar y por lo menos en mi vida, el propósito más importante es vivir cada día más en paz. Ese es mi propósito, vivir cada día con mayor tranquilidad. O sea, porque he entendido que a partir de ese estado, todo lo que desees se puede conseguir. Entonces, la automotivación es un punto muy importante sin esperar que los demás lo hagan. Otro punto para la inteligencia emocional, pues justamente es la empatía, ¿no? Regularmente la inteligencia emocional se utiliza cuando hay una discusión. Cuando alguien nos está manifestando su inconformidad, cuando alguien nos está reclamando, cuando alguien nos está haciendo ver que no estamos haciendo las cosas bien, y entonces ahí en ese momento tiene que venir la empatía, porque de lo contrario te vas a enojar, ¿sí? O sea, y esto nuevamente es muy claro cuando una relación de pareja, ¿no? O sea, cuando llega y te reclama porque no le das el tiempo suficiente, porque te prefieres hacer otras cosas que pasar tiempo con él o con ella, que todo el tiempo estás en tu celular, no sé, o sea, y entonces como nosotros no tenemos inteligencia emocional o no la hemos desarrollado lo suficiente, lo primero que hacemos es ponernos a la defensiva, ¿sí? Es decir, queremos tener la razón. No importa que la otra persona nos esté diciendo cosas que realmente, o sea, tengan significado, que sean reales. Incluso en la misma discusión podemos ver que la otra persona tiene razón con lo que nos está diciendo, pero ¿cómo voy a perder? O sea, sí, estoy en mi mente pensando, sí tiene razón, pero no me voy a dejar. O sí tiene razón, pero la forma en la que me lo está diciendo no es la correcta. Entonces, a fuerzas tengo que ganar. Y ahí es donde entra la empatía, ¿sí? La empatía tiene que ver con una escucha activa, ¿sí? Una escucha activa es que vas a escuchar claramente lo que está diciendo la otra persona, porque en la inmensa mayoría de las veces no lo hacemos. De hecho, está hablando la otra persona y nosotros en lugar de escucharla, lo que estamos haciendo es pensando en un argumento para debatir eso que nos dijo. Entonces, no escuchamos y no entendemos lo que la otra persona quiere, ¿sí? Y ni siquiera preguntamos, porque también es cierto, hay veces que la otra persona nos dice cosas que no son claras, y cuando no son claras, pues es muy conveniente decirle, ¿sabes qué? Este punto no te lo entiendo, no sé a qué te refieres, explícamelo mejor, pero eso solo lo vas a poder hacer cuando estés tranquilo.
Y para estar tranquilo se necesita inteligencia emocional, porque es cuando no te vas a sentir agredido, atacado, ofendido o ofendida, sino que más bien vas a escuchar tranquilamente y vas a poder preguntar qué es lo que quiere, qué es lo que necesita la otra persona, para después dar tus argumentos también en paz. Entonces, pues sí, la empatía es ponerse en los zapatos de otro, ¿no? Pero esto no quiere decir que cuando te pones en los zapatos del otro es pensar, ¿yo qué haría en tu lugar? No, es pensar, esta persona, cómo se siente y qué puede hacer con sus capacidades y con su forma de pensar. O sea, realmente ponerte en su lugar. De eso se trata. Entonces ahí sí lo vamos a poder entender. De lo contrario, pues vamos siempre a buscar ganar, ¿no? Y la empatía no se va a dar, ¿no? Y eso pasa nuevamente en la relación de pareja, en relaciones familiares muy constantemente, ¿no? Si alguno de ustedes ya tiene hijos, pues ahí también se puede presentar, porque muchas veces solamente yo soy el papá o yo soy la mamá y punto. Y por esa razón, lo que yo digo es ley y no es así. Muchas veces los niños tienen puntos de vista más claros, más objetivos y más inteligentes que un adulto. Solo es escucharlos, pero para eso se necesita empatía, ¿sí? Y para poderla tener claramente, pues necesitamos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y el punto número 5, que él habla de fortalecer tus relaciones, es decir, habilidades sociales. Cómo podernos llevar mejor con los demás. Y para eso hay un libro que a mí me gusta mucho, por si lo quieren conseguir. Es un libro que te ayuda a desarrollar justamente esta habilidad y se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es un libro muy, muy viejo, creo que se llama Michael Gerber, el autor, no me acuerdo exactamente cuál es su nombre, pero es un libro que te ayuda claramente cómo influir en las demás, cómo comportarte con las personas cuando vas a pedir algo, cuando le quieres hacer una observación a una persona, cómo hacerlo desde el lado positivo, cómo no llegar simplemente a agredir y a pelear, porque eso no va a funcionar. También ahí se aclara, y yo estoy de acuerdo, que una discusión nadie la gana. Sí puede ser que alguien imponga su idea a través de la humillación, a través del conocimiento, pero la otra persona no va a entender sus razones, ni le va a dar la razón a la que supuestamente ganó. Simple y sencillamente va a quedar más resentido y más dolido. Entonces una discusión nunca se gana. Por lo tanto, pues nunca hay que buscar discutir, sino llegar a acuerdos, ¿no? Hasta donde se pueda, hasta el punto que se pueda, siempre manifestando lo que yo creo y lo que yo siento. Pero pues para poder hacer eso, necesito tener una buena autoestima. Y esto es parte de la inteligencia emocional. Esos son los puntos que nos dice Daniel Goleman. Y bueno, para poder entenderlo un poquito mejor, cómo es que funcionamos o cómo es que, de dónde se derivan todas estas emociones, de acuerdo a todo lo que he tenido oportunidad de leer y de investigar, me he dado cuenta que solo existen dos emociones básicas, ¿no? O dos sentimientos básicos, como lo queramos ver. Uno es el amor y otro es el temor. Del amor, o sea, provienen todas las emociones positivas, ¿sí? La alegría, la tranquilidad, la felicidad, la emoción, la empatía, todo eso que es positivo deriva del amor. Y del temor deriva todo lo negativo, como es la angustia, la depresión, la ira, etcétera, ¿no? O sea, todas esas cosas que su manifestación o la raíz de su manifestación está en el temor, ¿sí? Ok, podemos definir el desarrollo humano, que es la esencia de la inteligencia emocional, como el proceso personal que genera habilidades emocionales, espirituales, de autoconocimiento y claridad de pensamiento, donde el fin es experimentar el amor, entendiendo este último con la búsqueda consciente y activa de un bienestar común. O sea, cuando aquí hablo del amor, en esta parte, no me refiero al amor romántico, ¿sí? Me refiero al amor, como lo dice aquí, entendiendo este último como la búsqueda consciente y activa de un bienestar común. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a estar no preocupado, sino más bien conscientemente activo porque la otra persona esté bien, ¿no? Y empezando
por mí, por supuesto. Entonces, ¿cómo desarrollo la inteligencia emocional? Ya hubo 5 puntos en donde más bien nos da el panorama Daniel Goleman de cómo funciona, pero bueno, ok, y que debo tener claros, pero de ahí, ¿qué puedo hacer? O sea, en este momento, ¿yo qué puedo hacer para desarrollar mi inteligencia emocional? Si me doy cuenta que no tengo inteligencia emocional, porque a diario estoy discutiendo con personas, porque a diario tengo enojos constantes, o porque me la paso enojado todo el tiempo, o llevo, no sé, un mes deprimido, o tengo resentimientos profundos por alguien que me hirió hace años y no sé qué hacer porque cada que lo veo lo quiero golpear o quiero que le pase algo, entonces, ¿qué hago? O sea, porque todas esas emociones negativas no nos dejan funcionar en la vida. Entonces dice aquí, la inteligencia emocional se da con el desarrollo humano, ¿sí? O personal, como ustedes le quieran decir. Y este es un proceso que lleva tiempo y constancia, porque la inteligencia y o salud emocional se aprende como cualquier otra disciplina. Este punto es bien importante, o sea, obviamente con una plática, pues no se resuelve nada, ¿no? Solamente se despierta la curiosidad, se hace conciencia de algunos puntos, ¿no? Y qué bueno, porque pues ni siquiera es mi intención que me crean todo lo que yo les digo, sino más bien despertar la curiosidad y que ustedes lo investiguen por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque esta es una disciplina que se desarrolla igual que cualquier otra disciplina. Por ejemplo, pues un arquitecto tiene que estudiar y tiene que terminar una carrera, bueno, todas las licenciaturas, ¿no? Todas las ingenierías, todo a lo que ustedes se dedican, en lo que son muy buenos, lo tuvieron que aprender de alguna forma y no lo aprendieron de la noche a la mañana, o al menos no del todo. Incluso, seguro estoy, que siguen aprendiendo de eso a lo que se dedican. Así justamente es el desarrollo humano, o así es como se desarrolla la inteligencia emocional, a través de una constancia, ¿sí? De una constancia que a veces podemos decir es para toda la vida, pero que cuesta mucho trabajo, sí, porque cambiar un estado mental de toda una vida, de un día para otro, es imposible, lleva su tiempo. O sea, no lo podemos cambiar. Yo no puedo cambiar mi manera de ver las cosas nada más de un momento a otro. O sea, sí podría, pero no en todo, ¿ok? Entonces, pues obviamente es ir descubriendo lo que hay en mí, lo que no me agrada, y entonces irlo transformando a través del desarrollo humano, ¿sí? Esa es la intención. Entonces, pues lleva su tiempo. Ahora, ¿qué podríamos hacer para poderlo desarrollar? Para mí lo más importante es el conocimiento. No hay otra forma de llegar a otro estado, a un estado de conciencia diferente del que tenemos, que no sea el conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos ya unas ideas preconcebidas que la cultura nos arraigó en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos nuestras ideas referente a lo sexual, qué es bueno, qué es malo, qué está mal, qué está bien, ¿no? Y esas no son nuestras, no son propias, son arraigadas por la cultura, por la religión, por nuestros padres, por la sociedad. Ahí están, bien clavadas en nosotros, pero no nos hemos dado la tarea de investigar si son verdad o no. Muchas de ellas las hemos creído ciegamente y entonces nos sentimos mal. Les voy a poner un ejemplo rápido, ¿no? Que es muy conocido, la virginidad en la mujer, ¿no? A la mujer le enseñaron que la virginidad era sagrada y que con el primer hombre que tuviera relaciones con ese se tenía que casar porque si no ya no valía. Cada vez es menos esa idea, pero aún se sigue presentando. Entonces, cuando a alguien le dicen eso y lo cree por añadidura porque todo el mundo se lo dice y lo da por hecho, pues la mujer así va a vivir. Entonces, con el primero que tenga relaciones, aunque sea un patán, aunque sea alguien que no la ama, aunque sea alguien que la maltrata, pues se va a quedar con él para cumplir con esa idea que tiene. El conocimiento va a hacer que se dé cuenta que esa idea es una mentira, que ella vale por todo lo que es, no por su virginidad, y que la sexualidad no es mala, ¿no? Simple y sencillamente es algo natural que se va a experimentar y que es muy placentera, pero que nos enseñaron a observarla como algo sucio.
Pero para salir, ahorita se los digo así rápido, ¿no? Pero para salir de ese estado mental, o sea, es complicadísimo. O sea, aún incluso cuando una mujer o un hombre sale de ese estado mental de ver el sexo como un pecado, como algo sucio, a uno sí les cuesta mucho trabajo enseñarle sexualidad libre a sus hijos, ¿no? O sea, de hecho, incluso la palabra sexualidad libre ya para muchos les hace ruido en la cabeza, ¿no? Entonces, el conocimiento nos va a llevar justamente a cambiar esas ideas que tenemos tan arraigadas, ¿no?, en nuestra mente. ¿Y cómo se adquiere el conocimiento? Bueno, existen dos formas para dejarlo así, más rápido. La primera es la educación estructurada, o la que tiene el gobierno, la que hay en las escuelas, la que definen y nos enseñan y que nos tenemos que aprender sí o sí, porque si no, no pasas, ni te certificas, ni te titulas, ni nada. Si es verdad la información que nos da o no es verdad, no importa. Lo que importa es que te la aprendas de memoria y pases. Ya cuando entras al campo laboral ya te habrás dado cuenta que es muy diferente a lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Y lo otro es el conocimiento autodidacta, el conocimiento libre, que es en el que más me enfoco yo, en el investigar, en el cuando escucho a alguien, no le creo. O sea, no le creo no que diga que es mentira lo que dice, sino que simple y sencillamente voy a investigar de dónde lo dice, por qué lo dice, cuáles son sus fundamentos, etcétera. Y entonces hay mucho material para hacerlo, lectura, audios, videos. Entonces, ayudar a compartir, esto ayuda al conocimiento, ayuda a combatir el miedo y a la ignorancia, que combinados son enemigos mortales. Bueno, sí, o sea, la realidad es que el temor a salir de una zona de confort, quedarnos en la ignorancia, pues nos lleva a un estado de que toda la vida vamos a vivir igual, dominado por nuestras emociones, sin poder tener el control de ellas, ¿no? Entonces, el conocimiento es el punto más importante y ese lo puedes hacer diario. O sea, hay tanta información en internet, tanta información, tú vas a ir desechando lo que te sirva, lo que no te sirva, lo que aprendas lo puedes poner en práctica, lo experimentas y lo que te ayude te lo quedas y lo que no, fuera. O sea, así es. O sea, no hay mejor juez que el que traes dentro de ti. O sea, la verdad de lo que te va a funcionar, solo tú la sabes. Nadie te la puede decir, ni un maestro, ni un pastor, ni nadie, o sea, ni un sacerdote, nadie. Tú eres el único que puede determinar esa verdad. Aquí está el otro, el acompañamiento. Siempre se necesita de un mentor, de alguien que esté ahí, bueno, si no siempre, pues con regularidad, alguien que nos escuche, que esté fuera de la emoción que traemos nosotros y que nos pueda guiar, ¿no? Un mentor, un buen mentor, un acompañante nunca nos va a decir qué hacer, nos va a ayudar a tomar nuestras propias decisiones, que es muy diferente, ¿sí? O sea, cuando tú vas a una consulta, ya sea Reprográmate, pues lo que hacemos aquí justamente es crear contenido, crear textos, crear audios, videos y también damos consultas, ¿no? Cuando vienes a una consulta, por ejemplo, aquí en Reprográmate, nunca te vamos a decir qué hacer o qué no hacer, ¿no? Sí, deja a tu marido, sí, deja a tu novia, no la dejes, no. Te vamos a ayudar a que entiendas lo que tú desees y a través de eso tomes una decisión fuera de la emoción, ¿ok? Entonces ahí, o sea, con mente clara, ¿sí? Entonces, consulta de desarrollo humano, que es la que doy yo, que es el aterrizaje emocional, es decir, en el aterrizaje emocional entiendes tus emociones, sabes de dónde vienen para que las puedas comenzar a manejar y ya, entonces a través de eso vivir mejor cada día. Y la consulta psicológica, que pues es muy parecida, ¿no? Va a justamente comprender las emociones y a hacer cosas para que cada día vivas mejor. Pero el acompañamiento es muy importante. Si no necesitas a alguien así, pues puedes encontrarte un coach, o como te dije, a lo mejor conoces a alguien muy sabio, algún amigo, que su vida represente eso que tú estás buscando, pues puedes ir a buscar consejo con él, ¿no? Entonces eso es lo importante, que necesitamos acompañamiento. Este es un punto bien importante, servir a los demás. La inteligencia emocional se desarrolla a través de darte a los demás. Y bueno, o sea, ¿por qué? Porque no hay mejor forma de experimentar lo que deseamos que ayudando a otros a experimentarlo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en una sociedad muy egoísta en el que solo pensamos en nosotros. El ego no es más que el apego a nuestros miedos.
¿Qué miedos? Miedo a no tener lo que deseo o miedo a perder lo que ya tengo, ¿sí? El ego se apega a eso, cree que nosotros somos eso, que soy lo que tengo, que soy lo que hago, que soy mis títulos, que soy... Ese es el ego, pero si se dan cuenta, es el apego a nuestros temores. Entonces, estamos muy preocupados por nosotros mismos, pero en nuestros miedos. Ojalá y que estuviéramos muy ocupados en desarrollar nuestro amor propio, ahí sería excelente, pero no, estamos muy ocupados en protegernos porque tenemos miedo. Entonces, cuando nos damos a otro ser humano, cuando servimos a otra persona, ya sea de nuestra familia, un amigo, alguien, podemos experimentar lo que le estamos dando. Un ejemplo, o sea, si yo me siento intranquilo, a lo mejor has entrado en una crisis de ansiedad o sientes que no puedes dormir, entonces lo mejor sería que buscaras a alguien y que lo ayudaras a que se sintiera tranquilo. Cuando tú ayudas a otra persona que se sienta tranquilo, eso mismo vas a experimentar tú. Si tienes problemas económicos, si tienes una situación de dinero que es complicada, busca a otra persona que tenga una situación complicada y ayúdalo a resolver sus problemas. O sea, no que le prestes dinero, no que tú le des dinero, no. Ayúdalo a emocionalmente a calmarse, a que busque soluciones para resolver sus problemas económicos y ¿qué crees? Eso también lo vas a experimentar tú. Para eso es el servicio. Al final, la frase famosa que siempre se ha dicho y que es muy real, todos somos uno y lo que yo hago por ti es como si lo estuviera haciendo por mí. Entonces, cuando entiendo esto, la inteligencia emocional se desarrolla más, porque no le voy a hacer a la otra persona lo que no me haría a mí mismo o lo que no le haría a alguien que amo, ¿sí? Entonces ya lo pensaría dos veces. Y cuando la otra persona me agreda a mí, debo entender que no soy yo el problema, o sea, que no es conmigo, sino es todo lo que trae aquella persona dentro, ¿sí? Aquí cabe mencionar este punto, o sea, muchas veces decimos es que me hizo enojar, es que me hizo sentir mal. No, nadie tiene la capacidad de hacerte nada. Tú tomas la decisión de enojarte con lo que aquella persona dijo o tomas la decisión de ofenderte con lo que la otra persona dijo. Lo único que aquella persona está expresando es lo que piensa de sí misma y se lo tiene que aventar a alguien más porque ya no lo aguanta. Hay de ti si lo recibes o simple y sencillamente lo haces a un lado. Y eso lo podemos observar en otro libro, por si lo quieren anotar, es muy famoso, el libro de los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Ese libro, ahí viene justamente, no te tomes nada personal. Uno de los acuerdos es ese, no te tomes nunca nada personal, porque lo que la otra persona aparentemente te está haciendo solo es que está vomitando todo lo que está dentro de él. Entonces, no es contigo, es un problema de él. La meditación, que se ha puesto más de moda en los últimos momentos, pero tiene una función muy importante. Y la función muy importante es que nos ayuda a situarnos en el aquí y en el ahora para darnos cuenta que todo es perfecto. Mucho de nuestro descontrol emocional es que o estamos llenos de miedo y ansiedad por el futuro, o sea, por lo que va a pasar más adelante o por lo que no va a pasar, o estamos muy llenos de culpa o de resentimiento por el pasado, es decir, por lo que ya ocurrió. Y nunca estamos en el momento presente. Entonces nos perdemos los mejores momentos por estar en el pasado o por estar en el futuro. Y todo eso altera nuestras emociones. Cuando regresas al presente, en este momento, te das cuenta que no está pasando nada. Incluso te ha pasado ahorita, seguramente. O sea, estás escuchando la plática y tu mente está divagando en otro lado, en el pasado, en el futuro, y es difícil que estés en el presente, ¿no? O sea, vas manejando y así ya lo haces automáticamente, pero no te fijas en los árboles que vas cruzando, no te fijas en cómo se ve el cielo. No, nos olvidamos de todo eso, de las cosas sencillas, ¿no? O estamos sentados y nuestros hijos están jugando y pues simplemente estamos preocupados pensando cómo les voy a dar de comer el día de mañana, qué va a pasar si me corren, qué voy a hacer si no tengo el suficiente dinero, y te pierdes la sonrisa de tu hijo, te pierdes la sonrisa de tu hija, ni siquiera te das cuenta que te está hablando, la forma en que te dice papá, en que te dice mamá, nos desconectamos, estamos muy distraídos, y la meditación nos ayuda justamente a regresar a nuestro ser, al aquí y a la ahora, para darnos cuenta que es perfecto.
Y saben que hay muchísimas meditaciones en YouTube con las que pueden iniciar, o sea, muy sencillas, de 10 minutos, 5 minutos, o sea, que las pueden practicar, no es necesario volverse un monje budista y aventarse 3 días meditando, no, o sea, iniciar, ¿no? Si no puedes una en la mañana y una en la noche, pues solo una en el momento que pueda. O incluso hay una que menciona Neil Donald Walsh, en la que dice que solamente por 10 minutos te desconectes. 10 minutos no, 10 segundos. Que así donde estás en tu silla, respires profundo, eches tu cabeza para atrás y te desconectes 10 segundos. Solo 10. Y eso te va a dar la energía para seguir con lo que estás haciendo. Y menciona o sugiere que lo hagamos estos 6 veces al día. Eso quiere decir que habrás meditado 1 minuto durante todo el día, pero vas a notar cambios. Es en serio, ¿eh? Es una forma de empezar con la meditación para que estés en el aquí y en el ahora. El ejercicio físico, que pues a muchos nos cuesta trabajo por el tiempo, pues por el simple esfuerzo, por pararse más temprano, pero aquí hay un punto bien importante, ¿sí? O sea, por las emociones, ¿para qué me paro si no lo voy a lograr? ¿Para qué si soy un indisciplinado? Y los juicios que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Que son muy constantes. Y eso nos lleva a no realizarlo. Entonces, yo digo aquí algo muy importante. Empecemos por el esfuerzo mínimo, por el mínimo esfuerzo. Y ese esfuerzo nos va a llevar pues a lo mejor en la primera semana solo me levanto. Si me tengo que parar a las 7 o a las 6, pues solo me levanto, me pongo el pants y ya, toda la semana. Ese es mi mínimo esfuerzo. A lo mejor me avento un mes así y después del mes ya me paro, me pongo mi pants y salgo a caminar 10, 15 minutos, nada más. Porque tenemos muy dado a que cuando queremos hacer una actividad y muy en particular el ejercicio, queremos ya, o sea, salir y ir a hacer pesas y todo, ¿no? O sea, adelgazar en un mes y porque ya viene la fiesta de mi primo y tengo que verme muy bien y que me entre el vestido, ¿no? O sea, así no funciona, o sea, no son remedios rápidos, todo requiere su tiempo, o sea, como lo que les hablaba del desarrollo humano, es una disciplina que se tiene que trabajar durante toda tu vida y el ejercicio nada más es incluir esa parte como el lavarte los dientes, o sea, como el bañarte, hacer ejercicio dentro de la rutina diaria, ¿no? Pero iniciando con el mínimo esfuerzo para que no lo dejemos. ¿Por qué? Porque también el ejercicio lo que hace, dicen que es la meditación del cuerpo, ¿no? Ahí está, es la meditación del cuerpo porque te relaja, te pone en un estado de felicidad, te produce, creo que endorfinas, o sea, te hace sentir muy bien, entonces te hace sentir mejor que si no lo hicieras, ¿no? En conclusión, ¿la inteligencia emocional nos ayuda a superar cualquier problema? Sí. Económico, ya te hablé hace un momento, cuando tú estás angustiado por dinero, el dinero se aleja. Para poner un ejemplo, no sé si alguien se haya dedicado a las ventas alguna vez, cuando sales a vender angustiado o como dicen los vendedores, hambreado, no vendes nada. Cuando sales a vender en un estado de tranquilidad, en el que incluso hasta te vale, es cuando comienzas a vender. Y es así, cuando estás angustiado por el dinero, ¿qué crees? Más se aleja, no se acerca. O sea, no hay forma de que lo puedas acercar porque tu angustia lo aleja. O sea, no hay tranquilidad para poder observar cómo resolver el problema. Con la pareja, ¿sí? Obviamente, la inteligencia emocional nos ayuda a entender a la otra persona, a comprenderla, a escucharla y bueno, pues obviamente también a expresar asertivamente lo que nosotros queremos decirle a esa persona para poder entendernos, ¿no? Comprender lo que ella quiere o lo que él quiere y asimismo lo que yo quiero, ¿sí? O lo que yo deseo. Y así llegar a acuerdos. Y si en algún punto la inteligencia emocional también nos puede llevar a una sana separación, ¿sí? O sea, de decir, me va a doler, ok, pero pues no estamos siendo felices juntos, pues lo mejor es que cada quien sea feliz por su lado, ¿sí? Entonces la inteligencia emocional nos lleva a eso. En la familia, pues obviamente, en la familia hay muchas dependencias emocionales muy fuertes, ¿no? Queremos agradarle a papá, queremos agradarle a mamá, queremos ser buenos hijos o queremos ser buenos padres y tenemos compromisos emocionales muy fuertes, ¿no? Que solo son ideas, lo que hace rato te hablaba de la culturización, solo son ideas, ¿no? Incluso está esa idea que a mí me cae muy mal, de la familia es lo primero, no hay nada más importante que la familia, ¿no? Cuando a veces la familia es donde más conflictos tienes, ¿no? Entonces,
No, simple y sencillamente con inteligencia emocional, lo mismo que con la pareja, saber escuchar, saber entender, saber lo que los demás dicen, pero no por eso hacer forzosamente lo que las otras personas quieren, o sea, perder la voluntad. No, tengo que aplicar mi libertad. De lo contrario, pues de nada sirve esto, ¿no? En las relaciones personales, exactamente lo mismo, o sea, pues saber cómo relacionarme con los demás. Ya les recomendé un libro por ahí de cómo poder relacionarse, cómo influir sobre las personas y tener más amigos. Ahí sirve, ¿no?, para las relaciones personales. Y luego en las laborales, que también son bien complicadas, principalmente porque no hay una comunicación asertiva, porque nunca se dicen las cosas claras, o no nunca, pero casi nunca se dicen las cosas claras, siempre hay malentendidos, y así se dejan, ¿no? Y como es el jefe, pues no le pregunto, que no le puedo decir que no le entendí, porque pues como es el jefe, se va a enojar y tengo que entenderle, aunque no se haya explicado nada. Yo tenía un jefe así, pues él hablaba y hablaba y hablaba, y pues hacíamos como que le entendíamos porque era el jefe, pero en realidad, a la hora de los resultados, pues no había ningún resultado, porque cada quien hacía lo que había entendido, ¿no? Entonces, en una inteligencia emocional, tendré una buena autoestima y seré capaz de decirle, ¿sabes qué? No te entendí, no estoy entendiendo lo que deseas, no sé qué es lo que quieres, necesito que me lo dejes claro para yo poderlo hacer. ¿O a quién estás delegando esa responsabilidad? ¿A mí, a él o a todos? Y si no la delegas a todos, ¿qué va a hacer cada quien? En fin, ¿no? O sea, así habrá un ambiente laboral saludable. La inteligencia emocional, por supuesto, también nos ayuda a resolver un problema de adicciones, porque una adicción no es más que el último de los síntomas de problemas más profundos. Y esos problemas profundos, pues son un mal manejo de las emociones, ¿sí? Esa es la conclusión y cómo nos serviría la inteligencia emocional. Aquí les dejo nuestros datos de mi socia, mi teléfono y el correo electrónico, en donde también nos pueden contactar. Y bueno, pues les agradezco mucho y no sé si haya alguna pregunta a resolver. De mi parte es todo. Muchas gracias, Ernesto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Brenda Hola, Colinas. Luna. Ah, En el chat bueno, la pregunta es, ¿a qué crees que se deba la falta de educación, por así decirlo, sobre las emociones menos usuales? Ajá. Bueno, esa es una buena pregunta. Cuando nosotros nos vamos a la historia de la educación, ya la educación formal, la intención principal de la educación formal era crear trabajadores, ¿no? Crear buenos trabajadores, buenos empleados. Y bueno, desde hace siglos seguimos con la misma idea. Ahora ha ido cambiando un poco, pero en general ha sido la misma, y por lo tanto, pues a un trabajador no me importan sus emociones. O sea, lo que quiero es que funcione. O sea, es tontamente, porque una persona, un trabajador, un empleado funciona mejor si está bien emocionalmente, pero eso no se alcanzó a ver y pues así se dejó. Ha sido un descuido, ¿no?, que haya estado. ¿Y por qué? Porque se le ha dejado la responsabilidad a los papás. Pero pues mira nada más qué problema, ¿no? Si los papás no saben nada de sus emociones, pues cómo le van a enseñar a un pequeño sobre sus emociones, ¿no? Ok, gracias, Ernesto. Y Araceli alzó la mano. Okay. sí, hola, buenas tardes. Ernesto, bueno, casi al principio de la presentación mencionabas algo con respecto a las enfermedades, ¿no? Sí. Que están relacionadas las emociones con las enfermedades, pero esto está científicamente comprobado, porque decías que el odio provoca cáncer. Obvio, no vamos por la vida odiando a todo el mundo, ¿no? Pero Claro. me sonó un poco drástico esta información. Qué buena pregunta. La verdad es que sí, cuando escuchas ese tipo de cosas porque van en contra de lo que la cultura nos ha enseñado, pues nuestra primera reacción es dudarlo, y eso está perfecto, porque al dudarlo, entonces deseo investigar más, ¿no? No quedarme con eso. Y sí está científicamente comprobado de acuerdo a la biofísica. Si hablamos de la medicina tradicional, la medicina que todos conocemos, que viene de la Organización Mundial de la Salud,
jamás te van a decir esto, porque ellos tienen otro propósito, ¿no? Del cual pues no voy a hablar, pero que muchos se habrán dado cuenta que su principal propósito es el negocio, ¿no? Entonces, cuando a una persona le dices que se va a curar, aquella persona que tiene cáncer porque odia a una persona y que se va a curar cuando ame a esa persona, cuando ame lo que le hizo, inmediatamente va a curarse, pues entonces se acaba todo el negocio de la medicina, ¿no? Entonces, pero para poderlo explicar o para que tú lo puedas entender más de forma más completa, si quieres te doy una página de YouTube de mi maestro biofísico. Él se llama Arturo Jiménez Biofísico, así lo puedes encontrar. Y ahí vas a encontrar muchas patologías explicadas paso a paso, cómo se desarrollan a través de las emociones negativas. Y él es un científico. Ok, gracias Ernesto. Y no sé si alguien tenga una duda, pregunta. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy NA y me preguntaba, dices tú que hay otro cerebro. Me quedé pensando en eso, ¿no? ¿Cuál es el otro cerebro? Muy bien. Mira, son 3 cerebros. El cerebro racional, que el que todos conocemos, el cerebro de las emociones, que son el sistema digestivo. Ese es el segundo cerebro, donde también hay neuronas, y eso también pues lo puedes investigar. Igual en el mismo canal que le dije a tu compañera, ahí lo puedes investigar, Arturo Jiménez Biofísico, ahí viene mucha de esta información. Y tenemos un tercer cerebro, que es el corazón, que ahí pues es el cerebro de los sentimientos, que es diferente a las emociones. Y entonces ahí es donde también hay neuronas, todo esto. Entonces son descubrimientos recientes, lo del corazón, el del intestino ya tiene un tiempo, pero repito, obviamente la información que nos dan los medios tradicionales no va a hablar de eso, ¿no? Vale, excelente, gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Hola Ernesto, muy buena tu Cebolla. plática. Muchas gracias. Gracias por quien la organizó. Y preguntarte, Luna, si pueden compartir el video para ver esta plática con mi familia. Sería muy bueno. Gracias. Sí, de hecho está grabada. Ya cuando tengamos la grabación, se las compartimos por el chat. Sí. Y bueno, me parece que ya nadie tiene dudas, preguntas. Fermín Zamora. Ah. Levantó la mano Fermín. Buenas tardes, Ernesto. ¿Podrías Buenas repetir la tardes. bibliografía, por favor? ¿Perdón? ¿Podrías repetir la bibliografía, por favor? ¿Recomendaste algún libro, no? Sí. Recomendé primero el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. No me acuerdo el autor exactamente. A ver si lo puedo encontrar ahorita en lo que estamos hablando. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y el segundo que dije fue el de los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Y la página que di de mi maestro biofísico, donde viene la información esta de las enfermedades, que se llama Arturo Jiménez Biofísico. Ok, gracias. Sí, con gusto. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda? Pues creo que ya no. Muchas gracias, Ernesto, por la plática y muchas gracias a todos por haberse conectado. Y pues nosotros les vamos a compartir la presentación y también la grabación de esta sesión. Muchas gracias a ustedes. Gracias, que estés bien. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Gracias. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Bonito fin de semana. Buen día. Gracias. Bye. Bye. Gracias, papá. Adiós.